de Timoteo, capítulo 3. La semana pasada estábamos analizando estas escrituras del capítulo 3 y solamente llegamos al versículo 3, donde dice que el ministro, el que desea ser obispo, el que desea ser líder en la obra de Dios, debe de llenar ciertos requisitos. Y en el capítulo 3, versículo 3, quedamos en donde dice que el líder o obispo no debe ser, dice, no dado al vino, no pendenciero, y expliqué el verdadero significado de esa palabra, la verdadera definición de lo que significa en la Biblia y en español, sí, qué significa un pendenciero. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, hay ganancias honestas y hay deshonestas. Una ganancia deshonesta, hay demasiadas, no vamos a dar ejemplo. Pero, ¿qué son ganancias honestas? Aparte de una ganancia en el trabajo donde la persona hace una labor, pues también puede invertir, puede ahorrar, y eso le va a dar ganancias que no son deshonestas. Así es, amén. Gloria al Señor. Debe, al contrario, debe ser amable. Amable. Gloria a Dios. No puede ser una persona. ¿Qué es lo contrario a un amable? Una persona áspera. Una persona agria. Un limón. ¿Cómo? Un limón. Un limón. Okay. Debe ser, el siervo de Dios debe ser apacible. ¿Qué es lo contrario a apacible? Alguien que y también propenso a la ira, iracundo, alguien que rápidamente se aira. No, debe ser apacible, alguien que trae paz y promueve la paz. No debe ser un avaro. Esto es sinónimo de un codicioso, ¿verdad? Alguien que siempre anhela y ama el dinero, porque el que ama el dinero ya es un idólatra, no puede servir la obra de Dios, porque sus intereses van a ser los de hacer dinero, no va a servir, no va a estar dispuesto a padecer. Y una de las cosas que el siervo de Dios debe tener pendiente es que puede ser probado en una área tan fuerte como es en las finanzas. Amén. En las necesidades, puede sufrir hambre, puede pasar frío, momentos difíciles. ¿Por causa de qué? De que el siervo de Dios es procesado en todo. No es que Dios no está ahí, no es que Dios no bendice, no, el Señor bendice, pero también hay etapas que hay que vivir, hay que pasar por ellas. Amén. Ahora vamos a entrar en el versículo que nos toca esta noche, el versículo 4. Pongan atención a lo que vamos a leer. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El que desea ser pastor o obispo, el que desea dirigir una obra, una iglesia, el Señor dice, a través del apóstol, tiene que gobernar bien tu casa primero. Los hijos en sujeción. Bueno, hermanos, hay mucha gente que le huye al ministerio al ver esta lista de requisitos, porque dice, bueno, yo no califico, yo no tengo hijos en sujeción. Bueno, gloria a Dios. Yo creo que mientras los hijos están bajo el techo de un padre, tienen que someterse, porque quiere decir que están bajo la autoridad del que gobierna esa casa. Amén. Si son adultos ya pueden mudarse entonces, ¿sí o no? Amén. Ya están fuera de la influencia de autoridad. ¿Por qué? Porque son adultos independientes que pueden hacer lo que les dé la gana. Lo que quiere decir que si un ministro está pasando esa situación, hay que comprender que la salvación es individual. Amén.
Ahora, si el líder ha hecho un buen trabajo sembrando la semilla, aunque se aloquen y se aparten, tarde o temprano van a volver a redil. A ver, son ovejas que van a volver, van a buscar del Señor, y eso el Señor lo va a trabajar y lo va a resolver después. Pero no es posible que hijos que son menores de edad gobiernen a los padres. No puede una persona así gobernar, o no puede dirigir, administrar la obra de Dios. Debe de tener a sus hijos en sujeción. Están bajo su autoridad. Amén. Son adolescentes, son niños, pues tienen que someterse. Y el padre debe de saber. Y recuerden lo que leí en Proverbios ahora, hace un momento. Eso es un problema hoy en día, porque es cierto que hay padres, y esto sería entonces el otro extremismo. ¿Recuerdan el versículo donde expliqué lo que es un pendenciero? ¿Cuál es la definición de un pendenciero? ¿Qué significa la palabra pendenciero? Una persona como problemática. Lleva vida. No, bueno, esa es la definición social, es decir, coloquial. Pero en el diccionario realmente, Que no puede mirar lo que no puede mirar. esa es la definición común en el pueblo, pero bíblicamente la palabra significa no golpeador, sea en palabras o físicamente. No debe andar golpeando, no debe de ofender físicamente o verbalmente a alguien. Entonces un padre no puede confundir el abuso con corrección, no es lo mismo. Corrección es en amor. La corrección se hace sabiamente. La vara de corrección no es abuso. Amén. Entonces, está el extremismo de nada de corrección y el otro extremismo de ir al abuso. No, se debe de hacer todo con sabiduría, con mansedumbre, en amor. Y si se hace en amor, todo va a salir bien. Amén. Si puede corregir sin tener que usar la vara de corrección y con palabras le basta, o con otros métodos más sabios, porque hoy en día, déjeme decirle, a los niños de hoy en día no le molesta la vara de corrección, le molesta que usted le quite el celular, porque ya los babies están con celular hoy en día, lamentablemente es un problema de este tiempo. Apáguele la computadora o el iPad o lo que sea, y ese es el peor castigo, el decirle no televisión por una semana. Eso es más efectivo que cualquier otra cosa. Amén. La palabra que leímos hoy en Proverbio 23, los versículos 14 y 15 dice, lo castigará con vara, el 13, perdón, dice, no rehúse corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara, no morirá. Lo castigará con vara y librará su alma del Seol. Librarás su alma del infierno con la corrección. Ahora bien, como dije, hoy en día, en este tiempo y más en este país, la vara de corrección es algo controversial y que trae problemas a los padres. Por lo que el padre debe ser sabio como corrige para no entrar en problemas. Amén. Y obviamente yo creo que si un padre al corregir ha marcado o ha dejado huella, entonces hubo exceso. ¿Verdad que sí? Yes, hubo exceso porque ahora la persona, ese niño, tiene maltrato en su cuerpo. Debemos ser sabios en cómo corregir y criar en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Es necesario la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero, ¿qué significa la palabra gobernar? Que gobierne bien su casa. Está hablando aquí en términos de administración, en términos de autoridad. El ministro debe tener autoridad en su casa. Si no tiene autoridad ahí, ¿cómo va a poder administrar la obra de Dios? Bendito sea el Señor. ¿Por qué muchos ministerios fracasan? Porque no hay orden en el ministro, en su vida primeramente. No hay orden en el hogar. No hay un patrón de disciplina. Bendito sea el Señor. Y por esto vemos que hay crisis dentro
del pueblo de Dios en muchos lugares. El versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Está claro eso, ¿verdad? Y tiene sentido, ¿sí o no? Primero en casa y luego puedo también en el ministerio aplicar esa misma autoridad o esa misma gracia de parte de Dios para dirigir la obra de Dios. Estos requisitos no son fáciles, pero yo espero que usted entienda que es bueno nosotros seguir estas recomendaciones, aunque no seamos llamados a ser obispos. Amén. Porque salimos ganando nosotros al tener este orden espiritual en nuestra vida. Cualquier persona que sigue lo que dice aquí, cualquier persona que ordena su vida para andar de acuerdo a esta palabra, va a ser un creyente victorioso, va a ser efectivo cuando hable a cualquier vida allá afuera, porque ya van a ver la luz, van a ver el testimonio. Tu vida va a ser un mensaje continuo. Como dijo el apóstol Pablo, somos cartas abiertas, leídas por todos. Aleluya. Santo Jesús. Él está diciendo, mi vida es un mensaje que puede leer la comunidad entera. Porque somos cartas. Recuerda que las cartas en aquellos tiempos se enrollaban. Y él dice, no estamos enrollados, escondidos, no, estamos abiertos, revelados totalmente todo, quienes somos en Dios. Y así debemos nosotros de vivir. Bendito sea el Señor. Versículo 6. El que desea obispado no debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La palabra neófito, ¿qué significa? Alguien inmaduro. Inmaduro. ¿Qué más? Alguien falto de conocimiento. ¿Por qué? Porque es nuevo. Neófito significa un novato. En la fe, en la obra. Eso no es nada malo. Todos tenemos que empezar siendo babies. Nadie nace adulto. Todos nacemos de nuevo. Y empezamos a crecer, empezamos a avanzar, a madurar en la obra. Amén. Pero hay neófitos que vienen con tanto deseo de servir a Dios, que ya luego, rápido, quieren ser obispos, quieren ser pastores, quieren tener a cargo la obra de Dios. Yo creo que quizás desde temprano, desde que llegan, muchos reciben una revelación interna del llamado, pero luego como que se quieren adelantar al tiempo. Amén. Moisés sabía desde pequeño que había un propósito en su vida. Él lo sabía, él lo tenía eso en la sangre, y por la gracia de Dios, recuerden que estaban matando a los niños israelitas, a los hebreos, pero él fue guardado, y Dios hizo que la princesa, la hija del faraón, lo tomara de las aguas y se lo entregara a la madre sin ella saber que es a la madre que está contratando para criar al muchacho. Alaba a Dios, eso lo hace Dios. Y la madre lo fue criando en la palabra, le fue enseñando todas las tradiciones y las creencias de ellos, y quién era Abraham, Isaac, Jacob, y las promesas, todo. Pero él iba a tomar clase en las escuelas de los egipcios. Iba a las escuelas, aprendía los idiomas y todas las ciencias, y luego fue un hombre preparado en lo secular y en lo espiritual. Y cuando él ya estaba siendo adulto, un joven, ¿qué vio? Que un egipcio golpeaba a un esclavo hebreo, y él forcejeó, hizo violencia y mató al egipcio. En el Nuevo Testamento se nos explica que él pensaba que Dios lo iba a usar
de esa manera, como que iba a recibir apoyo del pueblo, pero cuando vio que la misma gente que él estaba defendiendo lo delataron delante del faraón, él vio que realmente no era como él pensaba y todo se arruinó para él. En ese momento tuvo que salir huyendo al desierto, a vivir en la soledad y a formar una vida nueva. Wow. No era un hombre adolescente, joven, cuando esto ocurrió. Tenía ya como 40 años. Estoy seguro que él pensaba, pero yo creo como que es tiempo de actuar. ¿Sí o no? Cualquiera dice, este es el tiempo. Ya Ya. estoy viejo. Yo soy un hombre maduro. O sea, un hombre formado, educado, tengo todo en orden. No, en ese tiempo Dios dice, no, ahora que tú vas a entrar en la escuela del desierto, te voy a preparar 40 años más. Wow, 40 años donde él no supo nada de lo que era la esclavitud egipcia, viviendo como pastor de ovejas. Quizás, como él salió fugitivo, con temor de que lo encontraran algún día, él jamás imaginaba que iba a volver a Egipto. Salió huyendo de allí. Para él se había equivocado. Yo pensaba que Dios me iba a usar, pero realmente no era así. Hasta que después de 40 años, wow, qué espera, qué proceso, qué universidad tan larga. El día que me lo esperaba, vino la gloria de Dios en la zarza ardiente. Aleluya, amén. Gloria a Jesús. 40 años atrás, se consideraba preparado para ser un líder. 40 años después del quebrantamiento, él dice, yo no puedo hablar, soy tartamudo. ¿Cuánto le habla a Dios? Aleluya. Gloria. El hombre estaba transformado. No quedaba nada de altivez. Era necesario que ese orgullo de príncipe que fue inculcado en las escuelas y en las universidades y en el palacio del faraón, que todo eso fuera quebrantado año por año en esos 40 años. Era necesario que el corazón fuera quebrantado para ser moldeado, para ser utilizado por Dios, para Dios volverlo una vasija de honra en sus manos. Aleluya. Moisés, oiga bien, se transformó por la gracia de Dios en el hombre más manso de la tierra. Aquel que había matado. ¿Y cómo fue que lo mató? ¿Con la mente? No, fue usando violencia. Él no era manso. Él tuvo que pelear. Pero luego del proceso de Dios, la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. El Señor dice, te voy a usar, pero tengo que domar la bestia que hay dentro. Sacar fuera esa naturaleza violenta para que sea apacible, para que seas amable, porque te van a tirar piedras. Aleluya. Y al pastor que no está preparado para recibir las piedras, hace una de dos cosas: o tira piedra él también o sale corriendo de la obra. Sí, si no está preparado, o tira piedra también y devuelve, o sale corriendo y lo deja todo. Pero el que está quebrantado, procesado por Dios, va a resistir la humillación, el quebrantamiento, las piedras que le arrojen, porque Moisés sabía postrarse delante del pueblo y decir, no,
no hagan esta obra, no hagan este mal delante de Jehová. Aleluya. Porque fue procesado por Dios. Pero el neófito todavía no va a poder defenderse espiritualmente. Porque esto es una guerra espiritual. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando venga alguien a insultarte, a maldecirte, a querer humillarte, si estás en la carne, vas a pelear con carne y sangre. Va a llevarle a la represalia y la contraria al que viene a pelear contigo. Cuando estás en el espíritu, vas a tener dominio propio y vas a reprender al diablo y todos los demonios de violencia que están ahí. Amén. Eso lo hace el Espíritu Santo. Nadie, ninguno de nosotros tiene la capacidad de resistir cuando nos vienen a atacar, porque el yo siempre se va a querer defender. Es parte de la naturaleza nuestra, pero cuando viene el poder de Dios, cuando viene el Espíritu Santo y nos humilla, nos quebranta, nos transforma, vamos a ser apacibles. Pero el peligro del neófito, el peligro para un ministro que es novato o que es nuevo en el camino del Señor, es que puede envanecerse fácilmente, porque va a considerarse superior a los demás creyentes. Yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el obispo. Cuidado, que no toquen al ungido, hermano. Aleluya. Amén, la palabra de Dios dice así, pero una de las cosas que más vemos en la Biblia es cómo tocaban a los ungidos con látigo, con piedra. Pablo, que fue el apóstol más usado por Dios, que tuvo que pasar tantas. Gloria a Jesús. El neófito puede envanecerse porque ve que Dios lo está usando y va a querer robar la gloria que le pertenece a Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque es neófito. Y cuando ve la manifestación del poder, puede ensalzarse a sí mismo. Es un peligro. Por eso dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue esa condenación? Que cuando era un ángel hermoso, precioso allá arriba, él vio la belleza y la gloria que tenía y se creyó más grande que Dios. Quería puesto. Quería subir allá. Y dijo, subiré al trono en el monte de Dios, donde está el Altísimo, y me sentaré. Wow, lo que hace el orgullo, hermano. Señor. El orgullo te va a quitar el raciocinio. Porque el que tiene razonamiento sabe que es una estupidez la más grande. Es decir, que tú vas a quitar a Dios del trono. Eso es totalmente ridículo. Pero el orgullo y la altivez le hizo pensar que él podía darle un golpe de estado al Dios Todopoderoso. Y el que es un neófito puede también llegar a un grado de condenación donde luego, hermanos, estamos viendo en muchos lugares cosas rarísimas. Gente que no está supuesta a tener un micrófono en la mano ni estar en un púlpito diciendo cosas que asombran, demandando de los hombres una veneración que no es bíblica. Es decir, a ningún líder debemos rendir veneración ni nada por el estilo. Al líder que Dios pone debemos de respetar. Punto. Amén. Respetar, someternos siempre y cuando lo que salga de su boca no vaya en contra de la palabra de Dios. Amén. Siempre velando en la doctrina, siempre velando en que la palabra sea pura, sea limpia. Pero cuando un líder demanda sometimiento total, fidelidad al líder, lealtad,
cuidado, porque estamos entrando en un territorio donde la persona está demandando una fidelidad no a Dios, es a Dios que hay que ser fiel. Amén. Si tú le eres fiel a Dios, no tienes problema con ningún líder. Si nos sometemos a Dios, vamos a someternos a toda autoridad que Él haya delegado. ¿Por qué? Porque fue Él que la delegó. Amén. Y la Biblia me dice que si me opongo a la autoridad que Dios ha delegado, a Dios me estoy oponiendo. Pero debo de tener cuidado en discernir qué sale de la boca del líder. ¿Para qué? Para no entrar en un territorio peligroso donde esté siendo engañado por el hombre y ser manipulado por los hombres. Por esto, hermanos, si hay deseo de ser líder, pastor o ministro en cualquier otro ministerio, dice la Biblia, buena cosa desea, pero es necesario que estas cosas estén en la vida del líder, del que desea dirigir. Entonces, ¿cómo evitamos el orgullo? Hay que velar nuestros corazones. Así es, amén. Estar atento y decir, Señor, no dejes que yo caiga en este engaño, en esta condenación del diablo. No me permitas elevarme y que el hermano, y cuando vengan, si alguien te quiere exaltar, dígale, hermano, no me pruebes, porque me está probando ahora. Esto es una prueba. Yo no quiero más prueba de la que tengo. Ya con el diablo y los demonios y todo lo que está ahí en la calle, con eso me basta. Tengo de sobra. No me pruebes, por favor. Gloria a Dios. No permita que le den pompa. Amén. Porque es peligroso. Está siendo probado tu corazón. Cada vez que alguien te eleva, tienes tú entonces que descender. Te están poniendo a trabajar. Oye, déjame bajarme de esta escalera que me elevaron allá. Amén. No, paz. Amén. Gloria a Dios. Ahora, una palabra de encomio, de ánimo, es diferente. Así es. Siempre son bienvenidas, no hay malicia en esto y no hace daño el animar a los hermanos. Hay que dice la Biblia que, amén, es unos a otros que nos vamos edificando y nos podemos dar ánimo en el trabajo que hacemos para Dios. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El que desea ser obispo debe de tener buen testimonio de los de afuera. ¿Qué fama y qué dice? Oye, ¿cuál es tu fama en el mundo? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Cómo te conocen? Oh, es un mentiroso. Bueno, en fin, hay tantas cosas que se pueden decir. Pero qué bueno cuando dicen, esta persona, aunque yo no esté en la iglesia, me agrada cómo vive esa persona porque es un ejemplo de que Dios existe. Amén. Deben los hombres, dice Jesús, que glorifiquen a Dios por vuestro comportamiento. Que glorifiquen a Dios. Debe de tener, imagínense, un ministro con mal testimonio. ¿Para dónde va la obra? No puede crecer. Pero dice aquí que es para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cuál sería el lazo? El lazo, la palabra lazo significa ¿qué? Una trampa. El enemigo le va a poner tentaciones y trampas donde puede caer. Bendito Dios. Por causa del mal testimonio, mucha gente está en el lazo de Satanás, atados por el enemigo. Los diáconos, asimismo, estamos ahora pasando de obispos a diáconos. Los diáconos, asimismo, deben ser como honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. La palabra diácono significa anciano o líder, ¿verdad? Servidor, es un ministro, es alguien que sirve. Es un servidor, específicamente
se servían las mesas, se servía, es decir, la necesidad de los huérfanos y de las viudas. El diácono es alguien que sirve. El ministro, la palabra ministro significa literalmente servidor. ¿Para qué estamos? Para ayudar a la gente. No busque títulos, busque gente que necesita ayuda. Y si tú ayudas a la gente, tú eres un ministro. Ese es tu título, ministro. ¿Qué título que suena tan fino, tan elevado? Porque en la política también se utiliza el primer ministro de Inglaterra, de otras naciones, ministro. Amén, pero simplemente son servidores gubernamentales. Eso es lo que quiere decir, sirven en el gobierno. Amén. Claro, es una gran posición de gran gloria en el mundo, en la política, pero en la obra de Dios, el ministro sirve a Dios y a los hombres. Servir. ¿Por qué hay escasez de ministros? Porque hay mucha gente que cree que el ministro es el que es pastor solamente. Y fue al seminario y se preparó para pastorear una obra. Ese es un ministro. Todo el que sirve en la obra de Dios es ministro de Dios. Vamos hoy a tomar una meta. Todos los que estamos aquí, una meta. Esta es la meta. La meta es: ¿a quién puedo ayudar, Señor? Esa debe ser la pregunta de cada día. ¿A quién puedo servir hoy? Y Dios va a poner en el camino las necesidades. La gente que necesita con una palabra, con algo que uno haga, una oración. Hay algo que alguien necesita y Dios te va a usar para bendecir por lo menos una vida. Y esto puede hacer que seamos un impacto como iglesia. Si toda persona dice: yo voy a servir, yo voy a ayudar a la gente, no quiero saber de chismes, no quiero saber de contiendas, no quiero saber de problemas, yo quiero enfocarme en Dios y en trabajar para Dios. Amén. Si hacemos esto, vamos a ver un cambio, vamos a ver una transformación, no solamente en esa gente que a uno ayuda, porque hay un misterio en la obra de Dios. Cuando uno sirve, cuando uno ayuda, el que recibe más bendición es el que está dando, es el que está sirviendo, porque la gloria de Dios viene sobre tu vida para utilizarte, pero también para bendecirte a ti también. Amén, aleluya. Por ser instrumento de honra en la mano de Dios. Vamos a trabajar. Vamos a ser ministros. Vamos a servir. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Vamos a dejar el egocentrismo, es el yoísmo de siempre mirar a nuestros intereses, a nuestras necesidades, a mi prosperidad, a mi crecimiento espiritual, a cómo salir de mis problemas. Vamos a dejar la mirada hacia adentro. Vamos a mirar afuera. Amén. Y a ver a aquellos que están en peor condición que nosotros. Amén. Y vamos a decir: Señor, hay alguien que está siempre en más mala condición. Yo quiero dar de lo mío, de lo poco que tengo, aunque sea $1, que un Happy Meal puede darle a alguien que no tiene nada absolutamente. Aleluya. Qué bendición cuando nos enfocamos en eso. ¿Sabe qué ocurre? De pronto, cuando uno sirve de esta manera, cuando uno se enfoca en esa manera, ¿sabe qué ocurre? Uno siente como si los problemas desaparecieran, aunque estén ahí todavía. Uno se siente diferente. Y uno puede percibir la satisfacción del Espíritu Santo. Amén. En eso que usted dijo, es un poquito contradictorio, en mi opinión personal. Porque el problema es cuando tú a veces das, por ejemplo, a personas que dicen que no tienen nada, que no tienen que comer, que no tienen esto. Muchos de los que andan en la calle ya lo hacen por vicio.
o lo hacen por vagancia, porque no quieren trabajar, porque no les da la gana de trabajar, porque hay muchísimos, uno ya dice que dame un peso, yo no me quedé mirando, yo creo que este hombre está fuerte y saludable, hay que darle porque, no, yo soy cristiano, el Espíritu Santo vive en mí, Cristo vive en mí, yo tengo que ser bueno, yo se lo voy a dar. No, muchísima gente tiene que entender que entre más tú le das, tú le estás haciendo un daño. Porque muchos de ellos no quieren trabajar, quieren ser vagos por toda su vida. Me dice varón, toma que Cristo te ama, toma ese peso. Y al otro día Cristo te ama ese peso. ¿Y para cuándo va a trabajar él? Entonces yo tengo que obrar en él porque yo soy cristiano. Y no estamos ayudándolo. Ese argumento es bien común y comprensible, porque en verdad hay mucha gente en esas condiciones, pero acabo de decir que cada día hay que preguntar al Espíritu Santo, ¿a quién puedo servir Amén. hoy? Amén. Es Dios que va a dirigir la obra, no nosotros, porque en el tiempo de Jesús había muchos pobres, había muchos enfermos, pero no todos fueron sanados. Porque Jesús cada día tenía una agenda dada por el Padre. Aleluya. Y él luego le decía a los discípulos, es necesario que pasemos a Samaria. Al otro día, es necesario que vayamos a Gadara. Es necesario que vayamos a Galilea. Hoy tenemos que ir al templo. Hay una agenda. Si somos dirigidos por el Espíritu de Dios, vamos a ir a donde está la necesidad Amén. legítima delante de Dios. Amén. Aleluya. Donde sabemos que va a haber fruto, donde sabemos que alguien que necesitaba en verdad va a recibir ayuda. Alguien que no solamente recibe ayuda, a través de esa obra puede venir a Cristo. Dios está trabajando. Amén. Entonces nunca se deben hacer las cosas por emoción. Ay, qué pena cómo se ve esa persona. Hay que orar, hay que preguntar, Señor, dirígeme. Porque uno ve a veces personas que uno sabe que en verdad se ven muy necesitados. No es un teatro en el aspecto de que visiblemente uno ve que físicamente están mal, pero no quiere decir que se debe invertir en esa persona. Es Dios quien sabe qué está pasando realmente en esa vida y si sinceramente necesita ayuda y desea cambiar o no. Es decir, es algo que solamente Dios lo sabe 100%, porque uno no conoce el corazón de la gente, pero no importa, aunque uno sepa quién se quiere burlar, quién quiere robar, quién quiere engañar. Lo importante aquí es saber qué quiere Dios hoy en la agenda del reino. Amén. Y si yo sé lo que Dios quiere, no tengo por qué temer a ser engañado. ¿Por qué? Porque Dios nos da esa sensibilidad. Recuerden también que el ayudar a una vida no tiene que ser económicamente todo el tiempo. Si hay que dar en lo económico, hay que estar dispuesto a dar. ¿Por qué? Porque somos siervos de Dios. Y nosotros no somos dueños de nada. Cualquier chelito que uno se gana, eso no es de uno, somos administradores de eso. Y si uno dice, mira, vente para fulano de tal, paz, el dueño de todo, me quiere usar a mí para bendecir a alguien, es un gran honor y una gran gloria. Mano a la obra. Amén. Primero allá, hermana, y luego por acá, sí. Amén. Otras veces tienen que necesitan la opinión, que están ahí, pero tienen los papeles en la mano y no lo saben. Yo me
Amén. Es importante, amén, decirle al Señor, Señor, úsame. Y uno no sabe cómo lo va a hacer, pero te va a usar. Si uno dice, aquí estoy, dispuesto. Amén. Amén. Con referente a lo que hablaba el varón, él está en los cielos, pero cuando tenemos una relación con Dios, y como usted me dijo, hermano, cuando vamos a la dirección de Dios, el Señor, aunque estemos en la casa, Él nos va a mostrar la necesidad de la persona y nos va a decir, mira, ayuda a fulano o a fulanita. No tiene que ser como lo económico, como dice su hermano. Puede ser en cualquier cosa. Dedicarle casi una hora a la persona, que tú vayas a un hospital, como quiera, como si tú quieras usar a esa persona. Porque me pasó una vez que yo siempre me paraba a darle dinero a la persona, comida, y un día del altar me dijeron que dejara, tú sabes que era a mí, que dejara de hacer eso, porque yo lo que estaba haciendo era ayudar a esa persona, después que comiera, a que cogiera más dinero para el vicio. O sea, ya que está alimentado, lo que cogiera de seguir viviendo para su vicio. Yo entendí que era a mí, porque a todo el mundo que yo veía, yo le daba dinero, usa droga, sea hombre o quien sea. Hasta que comencé a buscar bien la dirección del Señor, y el Señor comenzó a mostrar las necesidades de cada persona. Amén. Así que estamos claros en este punto. Gloria a Dios. Jesús advirtió a los discípulos, a los pobres siempre los tendréis. Amén. Lamentablemente esa es una realidad de la vida. Pero, ¿cómo se movía la iglesia primitiva cuando Cristo subió? ¿Cómo hacía? Ellos, uno de los éxitos de la iglesia primitiva era la guía del Espíritu de Dios en las decisiones que tomaban. Y tenemos que volver allá, a ese tiempo. Tenemos que volver al tiempo donde el Espíritu de Dios gobierna la iglesia y dirige al pueblo. Amén. Amén. Se me ha ido el tiempo y quiero terminar, pero quiero ir a la próxima palabra donde dice que los diáconos deben ser sin doblez. Y yo quiero que usted oiga algo interesante. La palabra doblez en la Reina Valera más antigua a esta versión que tenemos, la Reina Valera de 1909, tradujo esta palabra que viene del griego dílogo, la tradujo como bilingüe. Es decir, que en el tiempo de el 1909, el término bilingüe no es lo que es hoy. Porque hoy en día una persona bilingüe habla ¿qué? 2 idiomas. En el tiempo de la Reina Valera de 1909 significaba algo un poco diferente. Entonces, oiga cuál es literalmente la traducción de la palabra griega dílogo en español. Significa doble lengua o ambiguo. Una gente de doble lengua es de dobles palabras. Una persona que un día dice una cosa y al otro día sale con otra. Es una persona de doble lengua, de doble palabra, no tiene una definición. Tiene doblez, pero es en el hablar. Cuando dice aquí sin doblez, es que no sea ambiguo. Que te dice sí ahora y no mañana. O sea, que uno no puede contar con esta persona porque uno no sabe realmente cuál es su posición. ¿Cuál es la decisión que toma? El que va a ser ministro o siervo de Dios debe de tener una palabra. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No hay que jurar. Jesús dijo, no tiene que jurar nada. Con decir sí basta. Si tu palabra tiene peso, no hay que ponerle una garantía. Y decir, mira, yo te lo juro por mí. Y por ahí añaden. Y si la madre estuviera por ahí, mira muchacho, ¿tú quieres que yo me muera? ¿Y que no me amas ya? Santo. Hay gente que le gusta comprometer la vida de otro.
a otra gente. Ellos, Oran por ellos, sí, no por mí. bueno, por ellos no. Pero Dios dice, no hay que jurar. Con que si tu palabra es verdadera, con un sí basta. O un no es no. Ya, es suficiente. No debe haber doblez en las palabras, un vaivén, una inseguridad. Porque esto también va a impedir que haya un liderazgo efectivo. Porque los que están siendo dirigidos dicen, bueno, el líder dijo que iba a haber oración, pero no se sabe si va a llegar. Vamos a ver si viene. Ay, Señor. Porque puede ser que venga y puede ser que no. ¿Qué va a pasar con esa obra? Se cae. Porque la gente no ve consistencia. El siervo de Dios es consistente. Amén. No dado a mucho vino. Ya dijimos la semana pasada que esto es simplemente el tema del vino en la Biblia. En cuanto a prohibición se refiere, es en realidad prohibición preventiva en el pueblo de Dios. Aquí la prohibición es preventiva en el aspecto de evitar caer en la borrachera, en la tentación, como decía el proverbio que leímos, que el vino rojea en la copa, te invita, te incita y te llama, te hace caer, tomas, lo ingiere y luego pica como serpiente. Dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. De nuevo, hace énfasis en lo que es la ganancia deshonestas. Y por último, el versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. A mí me gusta esa expresión de Pablo, que él decía, yo con limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. La conciencia es la voz del Espíritu que te corrige y te exhorta cuando no andas bien o aprueba tu andar cuando andas en la palabra. La conciencia es la alarma que Dios puso en el Espíritu para decirle a la persona cuando está desviándose del camino. No hay cosa más trágica que un creyente que no tenga limpia conciencia, porque no disfruta del Evangelio, porque cada vez que está en la iglesia, la conciencia le está martillando de que tiene que arreglarse, de que tiene que andar bien. Ahora, más trágico es todavía cuando es un líder que está en autoridad, pero no tiene limpia conciencia. Sabe que le está hablando al pueblo, sabe que está haciendo, predicando, enseñando, pero la conciencia le dice, tú eres un hipócrita, porque tú no estás viviendo esa palabra. Tú eres un hipócrita porque aquí eres una cosa y en el oculto, en la privacidad de tu casa, eres otra cosa totalmente diferente. La conciencia le va martillando. Pero el tener una limpia conciencia no es nada difícil. Si la persona quiere tener limpia conciencia, ¿qué va a hacer? Debe apartarse del pecado, arrepentirse, cambiar su forma de vivir, y la sangre de Cristo va a lavar tu corazón y tu mente de toda acusación y andarás en paz. Porque recuerda, una limpia conciencia es paz en el corazón. Amén. Es paz con Dios. Amén. Una conciencia que no está limpia es que está endeudada. Siente que tiene cuenta con Dios. Hay algo ahí que hay que resolver. Y siente que hay un bloqueo. Como que no hay acceso al trono. Algo impide. Bueno, que dice la Biblia, nuestros pecados hacen separación entre nosotros y Dios. Si removemos la barrera del pecado, entonces tendremos acceso al trono, tendremos paz para con Dios, a través de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Hay alguna pregunta? No queremos que nadie se vaya confundido. Si hay algo que he dicho
que le parezca controversial o extraño o falso o confuso, hable ahora, que es el tiempo. No, tú lo dijiste bien. Gloria a Dios. Dígame, hermana. Sí. Yo siempre estoy pensando en la palabra exista, que yo a veces no sé cuál es. ¿La palabra cuál? Exista, como de que está ahí, compañero de Oh, la palabra ella dice existe, que dice lo de exista. neófilo. Y dice exista también. Neófilo, ¿cómo usted dice? Vamos a hablar después del culto y vamos a analizar la cita bíblica donde usted encuentra esa palabra y vamos a encontrar la definición, porque seguro es una palabra en un español antiguo, no del castellano más moderno, y quizá necesitamos leerla y ver el contexto y ir al diccionario. Amén. Que dice lo de esas cosas que dice en Timoteo, así que dice ni lo exista. Creo que, amén, he leído esa parte y esto es un gentilicio de una gente antigua. Los escitas eran habitantes de una región. Ahora mismo no tengo el dato exacto de dónde vivían y quiénes son los escitas, pero se mencionan a los bárbaros. Los bárbaros eran personas consideradas ciudadanos fuera del Imperio Romano. Eran bárbaros. Las demás naciones le llamaban bárbaros porque no eran parte del dominio del Imperio Romano. Lo consideraban como que eran menos cultos y de baja clase y tenían ese tipo de términos para ellos. Amén. Pero los escitas, vamos a hablar de eso también más adelante. Vamos entonces en esta noche a dejar que el hermano Domingo nos despida en esta noche y vamos a pedirle a Dios: Señor, usa mi vida y úsame cada día para ser de bendición a las almas que están allá afuera. Que Dios le bendiga. Amén. Ay, Padre. Bendito sea su nombre. Realmente en los años estudio no se puede añadir.